11:11, 16 grados de temperatura, el momento ideal de la mañana para poner una pausa en las noticias y compartir el café del día. Hoy con un autor muy prolífico. Claro, estaría tentado de presentarlo como escritor o peor aún, como poeta, pero sé que él tiene algunos reparos con esas expresiones, así que simplemente lo voy a presentar como Walter Lescano, que está con nosotros de manera online. Walter Aquini Quartusi te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Igualmente. Un placer siempre hablar con vos. Igualmente. Walter, viste que fui muy prudente en la presentación, no me animé a llamarte poeta o escritor. Sé que tenés una posición tomada al respecto. Sí, digamos que esa clase de etiquetas, viste, me generan conflicto ideológico, estético, de clase, de muchos tipos, así que te agradezco la amabilidad. Sí, fue una pequeña salvedad que hice. Walter nació en Corrientes, vino de pibito al conurbano bonaerense, y una cosa que me impresiona de su laburo es justamente su laburo, tu laburo, Walter. La verdad que no puedo creer lo inmensamente prolífico que sos, la fruición y la velocidad con la que escribís y con la que sacás libros, y sobre todo cómo vas cruzando distintos géneros, ¿no? La poesía, la crónica, el ensayo autoconfesional, la novela. ¿Cómo organizas tu vida alrededor de todo lo que escribís? Bueno, vos también laburás muchísimo y eso siempre es un placer porque un poco te entienden, y además muchos de mis héroes y heroínas son working class heroes, ¿viste? Sí. Esa cuestión de poner en práctica, de experimentar, de jugar y también de entregarse a un destino, ¿viste? Un poco esto de la escritura, yo ya definí de chico que me iba a abocar a esto, y la verdad que organicé ahora, por suerte, hace ya unos años, mi vida alrededor de eso, ¿viste? Hay una precariedad económica elegida para tener tiempo de escritura. Y en ese sentido creo que la vida para mí pasa por ese lado. No encuentro otra forma de placer, satisfacción, sino es alrededor de la lectura y la escritura. Bueno, mientras vos hablás, estamos compartiendo tapas de algunos de tus libros y realmente van como una suerte de cinta sin fin. La verdad, una cinta de Moebius, donde se van desplazando los títulos. Pero uno de los últimos lleva como subtítulo Poesía y porno. Y me interesa especialmente porque sé que transita también sobre las figuras de muchas personas, algunas de ellas sí muy revisadas en los análisis de cultura general o de cultura popular o de crítica cultural, pero otras no tanto, qué sé yo, Rocco Siffredi. ¿Cómo llegamos a esa fórmula mágica de poesía y porno? Bueno, hay un vínculo en mi caso que dio origen a eso, que tiene que ver que cuando en la adolescencia, esa primera adolescencia, 12, 13 años, 11 quizás, fue el momento en donde se dieron dos situaciones. Una es que yo empecé a escribir, ya venía leyendo desde muchos años antes, pero por primera vez me vuelco a la escritura. Y también por ese momento empecé de forma clandestina, recordarán los 90, ¿no? VHS, casas, ver pornografía, digamos, de esa manera. Entonces me pareció alucinante esa coincidencia y en relación a esto, yo escribí varios textos de poesía en relación a la poesía erótica. Y a veces surgía la pregunta, ¿qué necesidad hay de escribir poesía erótica o qué efectos genera ese tipo de poesía existiendo la pornografía? Y me pareció una pregunta interesantísima y me tomé todo un año para poder pensarlo. Y el diario es un diario que trata de abordar esta relación, digamos, ¿no? ¿Qué pasa entre el uso de las palabras para generar algún efecto caluroso y el mainstream de la pornografía? ¿Qué vínculos puede haber ahí? ¿Qué rupturas? ¿Qué tensiones? ¿No? Y me parece que quizá Rocco Siffredi, que hay un documental dando vueltas, ya se volvió un ícono cultural en ese aspecto. ¿Y qué pasa con la poesía ahí, no? Sí, Terciopelo Subterráneo, y tenemos en pantalla la tapa del libro. No digo porque no soy de los que piensan que todo tiempo pasado fue mejor, sino al contrario, soy de los que piensan que el mundo va mejorando, no digo eso, pero nosotros que somos contemporáneos, Walter, también tenemos que tener en cuenta que pornografía para nosotros en la adolescencia significaba primero un canal codificado, Venus, donde tenías que tratar de pescar alguna cosa que se viera entre las franjas y los colores, pero segundo,
y muy importante, y no sé si vos lo habrás vivido, a mí me tocó, el rito iniciático de ir en persona a un kiosco de diarios a comprar una revista. Lo cual implicaba poner el cuerpo, algo que el piberío hoy no hace, porque está protegido por la pantalla. Bueno, me encanta lo que decís, porque hay una experiencia física muy contundente con nuestros consumos, ¿no? O sea, cuando hoy por ahí quizás se habla de cómo con un clic ya te sentís revolucionario, los que vivimos esas instancias de tener que ir a poner la cara, sí, y decir, me gustaría alquilar determinada película XXX, evidentemente hemos pasado muchos límites de nuestra vergüenza, ¿no? Incluso también de llamar por teléfono a una persona que nos gusta y decirle, invitarlas a salir. Nada de estar chateando 80 meses con emojis. Entonces, ese tipo de cuestiones nos va generando, creo, a los que vivimos este pasaje entre lo analógico y lo virtual, una corporalidad espiritual muy fuerte, ¿viste? Creo que este es nuestro superpoder en esta época, ¿no? Digamos, pudimos ver esa zona, ese tránsito, y se nos corta la luz y no nos angustiamos, ¿viste? O sea, tal cual, porque conservamos alguna de esas revistas que fuimos a comprar en los 90. Totalmente, totalmente. Y también hay una sensibilidad, creo que la podemos utilizar para que vaya surfeando y dialogando con esto, ¿no? Yo también coincido con vos de ir viendo qué pasa en este presente, pero creo que esta historia nuestra de haber conquistado un montón de cosas a partir de hacer correr la sangre en movimiento y poniendo el cuerpo en acción, y como decía Virus, el bocho en acción, nos da también un backup distinto, ¿no? Para poder generar cosas en estos tiempos. Ahora, el campo de tus intereses en cuanto a género es muy amplio, ¿no? La poesía, la crónica, el ensayo, la novela, el cuento y demás. Pero me pregunto, ya que mencionás a tantos consumos culturales que nosotros por una cuestión generacional hemos tenido. Vos viniste de Corrientes a Buenos Aires muy pibito. ¿Qué leías? ¿Qué escuchabas? ¿Cómo te nutrías en esos primeros años de formación? Sí. Bueno, viste que la biblioteca de los pobres es un poco un caldo de tránsito muy caótico, ¿no? Y creo que ahí va circulando mucho, y así como los libros pueden ser desde los más cultos hasta los más populares, digamos, no porque lo popular no sea culto, pero digo para establecer una diferencia que nos entendamos. Uh-huh. Yo creo que en ese aspecto también, esto que decíamos recién de ir a buscar lo que realmente te hace bien o realmente te pone en un límite intelectual atractivo, implicaba ir a buscar aquello que no estaba a mano, ¿viste? Entonces, desde la música hasta el cine, hasta las revistas, hasta conocer gente, siempre en mi caso implicó moverse, ¿viste? Yo tampoco vengo de familia que tenga una tradición educativa muy extensa, entonces también tuve que salir a buscar eso, ¿no? Y digamos que el viaje de San Francisco Solano hasta el Parque Rivadavia, o hasta San Telmo, o hasta cualquier lugar donde me dijeran que estaba pasando algo interesante, y muchas veces quizá también clandestino, porque a quien no le gusta esa parte de la vida, siempre fue ir ahí a ver qué pasaba, ¿no? Y creo que esto que vos decías de las diversidad de géneros tiene que ver con eso, ¿no? Con experimentar zonas que no conozco, y me acuerdo cuando leí El escritor argentino de la tradición de Borges, ¿no? Eso que decía él, los argentinos al no tener tradición podemos tomar de cualquier lado, y se mía esas palabras, ¿viste? Así que yo no tengo historia educativa, no tengo historia familiar, no tengo ninguna tradición que respetar, voy a tomar todo y me voy a comer el mundo en 2 panes. Estás libre de esas ataduras. Ahora, veíamos tapas de libros, y ya para ir cerrando, Walter, libros consagrados a las figuras de Calamaro, Lou Reed, Santiago Motorizado, Mosca de 2 minutos. ¿Qué figura, porque has escrito sobre muchos otros, pero qué figura de la cultura popular contemporánea ahora te está atrayendo, desvelando, al punto de pasar a lo mejor un año en el campo de lo mental con esa figura para escribir un libro? Sí. Bueno, hay
hay algo del presente y algo del pasado, ¿no? Que en este momento me está ocupando mucho tiempo. En este momento estoy escribiendo un libro sobre Yoshua. Son 3 poetas: Yoshua, sí, Vicente Luis y José Esbarra. Son personas que, si bien los 3 han muerto, son 3 poetas, para mí tienen una incidencia muy fuerte en este presente. Soy de los que creen, como Rosario Blefari, que la poesía mueve al mundo, no es un género que está ahí al costado, sino que realmente es la sangre que hace mover lo más creativo que tenemos. Y por otro lado estoy escuchando mucho trap, ¿viste? Mucho freestyle, y para mí fue increíble escuchar Postmortem de Dillom. Es un artista nuevo, genial. Así que estoy ahí surfeando entre poesía y trap, ¿viste? Estos días se están dando con mucho ritmo. ATR, creo que quedó vieja esa frase, pero ATR todavía. Es muy triste cuando los adultos tratamos de actualizarnos y usamos expresiones que ya no se usan y que creemos que están muy al día. Pero bueno, son cosas que nos pasan también, son fracturas generacionales. Te voy a meter presión y te voy a pedir que escribas eso muy rápido, porque a los 3 que nombraste, los poetas puntualmente, están entre los que me quitan el sueño. Así que quiero leer eso, quiero leer tu mirada sobre ellos. Y siempre es un gusto hablar con vos y ni te digo leerte. Así que a seguir escribiendo, mi viejo. Muchísimas gracias, maestro. Un placer Gran grande, abrazo. como un templo siempre verte. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Walter Lescano, la verdad que les quiero pedir que se den la oportunidad de leer algunos de los libros que pasaban recién por pantalla. Si les gusta la poesía, pueden abordarlo desde ahí. Si les gustan los grandes cantantes populares, qué sé yo, Calamaro, como dijimos, o Santiago Motorizado, del Mató a un policía, idem, pueden ir por ahí o donde fuere. Pero Walter Lescano es una de las voces más potentes de la escritura actual y aparte es multigénero, multiformato.